Buen día. En este video vamos a hablar de estudios experimentales tipo clúster o por conglomerados. El contenido y la producción del video es un reflejo de la interpretación y opiniones de Juan Sebastián Infante Martínez, Carlos Andrés Sánchez Vallejo y Andrés Fernando Rodríguez Gutiérrez, todos estudiantes de maestría en epidemiología de la Universidad de los Andes. Esta es una lista de los temas a tratar en esta presentación: la definición de este diseño, los escenarios donde pueden resultar de utilidad, algunos aspectos metodológicos a tener en cuenta, cuál sería una fortaleza de este tipo de experimento, cuáles son sus debilidades principales, así como sus potenciales sesgos y algo muy puntual sobre los estándares de su publicación. Empezando con la definición, podemos decir que los ensayos aleatorizados por clúster o por grupos mantienen la naturaleza experimental donde se asignan intervenciones y se analizan los resultados por comparación de los desenlaces. La esencia de este tipo de diseño radica en cómo se asigna aleatoriamente la intervención. En términos generales, la asignación a una exposición no es a individuos en particular, sino a grupos o conglomerados definidos por una característica específica. Sin embargo, la unidad de seguimiento de los desenlaces siguen siendo los individuos. En este ejemplo, la asignación del factor de exposición, que corresponde a una intervención de acuerdo con una guía de práctica clínica para evaluar las restricciones físicas en hogares geriátricos, no es a cada individuo, sino a diferentes instituciones u hogares geriátricos, por lo que habrá después de la aleatorización un grupo de hogares geriátricos que siguen las recomendaciones de la guía de práctica clínica y un grupo de hogares geriátricos que no siguen las recomendaciones de la guía, y se evalúan las medidas de restricción física entre estos dos grupos de aleatorización. Los conglomerados pueden organizarse o definirse en diferentes niveles. Puede tratarse de un clúster de individuos expuestos a un virus por un caso índice, o aquellos que son tratados por el servicio de medicina interna en un hospital, o incluso agruparse de acuerdo con la institución en la que son atendidos. Este tipo de diseño se ha venido utilizando cada vez más en los últimos años. En esta imagen vemos cómo, según estos criterios de búsqueda en PubMed, se presentan el número de citaciones en el tiempo, evidenciando que la utilización de los ensayos clínicos por conglomerado ha aumentado casi 4 veces en los últimos 10 años. En lo que respecta a los escenarios de utilidad, vemos que hay tres situaciones principalmente que favorecen el uso de este diseño, como lo son las intervenciones complejas, las intervenciones que no son susceptibles de manejarse de forma individual y cuando se presenta un alto riesgo de contaminación en el caso de aleatorizar individuos. Sin embargo, a pesar de que se pueda sugerir un beneficio en estos casos, siempre debe considerarse que si el estudio es susceptible de realizarse aleatorizando individuos, debería hacerse de esta manera. Esta recomendación es más que todo para lo que tiene que ver con la contaminación. Las intervenciones complejas son esas intervenciones con múltiples componentes que no son tangibles o están basadas en una estrategia educativa, como serían el entrenamiento a cuidadores, estrategias que buscan promocionar un estilo de vida saludable, o algunas relacionadas con la vacunación y profilaxis con suplementos vitamínicos. Las intervenciones no individualizables son las que implican fenómenos grupales, comportamientos de cuidadores o aspectos institucionales. En el escenario donde se está evaluando una estrategia de lavado de manos en hospitales pediátricos de una ciudad para la reducción de infecciones intrahospitalarias, no se pueden aleatorizar individuos para que realicen la estrategia de lavado de manos. En este caso, la unidad de asignación será cada uno de los hospitales participantes. Hay unos aspectos metodológicos a tener en cuenta con este diseño de ensayos clínicos. El primero y tal vez más importante es lo referente al poder y tamaño de la muestra. Al observarse grupos o conglomerados, se disminuye la capacidad de observación, que se traduce en una disminución del poder estadístico y la efectividad del tamaño de la muestra, por lo que se hace necesario aumentar el número de conglomerados en el estudio. Es decir, que para este diseño en particular se aumenta el tamaño de la muestra comparado con un ensayo donde la unidad de aleatorización serían los individuos. Es necesario considerar que existe correlación intraclúster, es decir, que las observaciones de los individuos del grupo no son independientes, y esto es lo que se cuantifica con el coeficiente de correlación intraclúster, ICC por sus siglas en inglés, y este índice no es más que la proporción de la varianza total del desenlace, que puede ser explicada por la variación entre los clústeres.
Ese coeficiente de correlación intraclúster determina el efecto del diseño, DE por sus siglas en inglés, o también conocido como factor de inflación, que finalmente condiciona el tamaño de muestra comparándolo con un ensayo clínico individual. Por ejemplo, un efecto de diseño de 1.75 implica un aumento del 75% de la muestra, así se estuviera aleatorizando individuos y no conglomerados. Otro de los aspectos metodológicos para considerar es el método de asignación aleatoria, puesto que la aleatorización simple, por ejemplo, no es útil cuando son pocos conglomerados, dado que tiene un alto riesgo de desbalance. La asignación estratificada puede ser útil cuando hay factores diferenciadores marcados entre los conglomerados. El método de minimización, donde se van asignando los conglomerados de forma secuencial por azar, pero también se tienen en cuenta ciertas características relevantes del conglomerado, puede buscar un mejor balance. Y la aleatorización restringida requiere información completa de las características de los conglomerados antes de la aleatorización, considerando que busca una misma distribución de variables entre los grupos. ¿Cuáles son entonces las fortalezas o ventajas que ofrece este diseño más allá de los escenarios donde no se puede manejar individuos o se trate de intervenciones complejas como se mencionó previamente? La mayor ventaja que ofrece es la de disminuir la contaminación. Normalmente la intervención se debería mantener en los individuos asignados y no que los controles adopten esa medida de intervención por cuenta propia. Cuando se hace asignación a grupos, es más difícil que entre los grupos se compartan la información y los controles terminen adoptando la intervención. Sin embargo, para controlar la contaminación no necesariamente toca hacer un ensayo por conglomerados. Se pueden usar experimentos de individuos y aumentar el poder mediante el aumento en el tamaño muestral. Aumento que de entrada estaría indicado en el ensayo por conglomerados, como se mencionó previamente por el coeficiente de correlación. Por esto, a pesar de que los ensayos por conglomerados pueden ayudar a disminuir la contaminación, deberían evitarse a no ser que los experimentos individuales sean inferiores o imposibles según los mencionados previamente. Son varias las debilidades que se presentan con este diseño. Una de ellas hace referencia a que la comparabilidad basal es a dos niveles, puesto que se presenta comparabilidad de los grupos y comparabilidad entre individuos. Se deben evaluar ambas, pero se debe garantizar, es la de los clústeres principalmente. El cegamiento no se puede garantizar, dado que no se puede cegar la intervención en la mayoría de los casos. Podría ayudarse eventualmente con un cegamiento a quienes analizan los resultados para tratar de favorecer este tipo de diseño. Una consideración importante es que puede perderse todo un grupo. Si ese grupo depende, por ejemplo, de un médico y el médico se pierde, toda la información de los pacientes tratados por él también se va a perder. Y otro inconveniente que se presenta en este diseño es el de la dilución del efecto. Esto implica que se propone una intervención a todo un grupo, pero no todos la aplican o la reciben, dependiendo de qué tipo de intervención sea. Esto hace que se diluya el efecto real y pueda asociarse entonces con un error tipo 2. La consideración de la dilución del efecto en el tamaño de la muestra implica necesariamente aumentar el n, como ya habíamos mencionado previamente. En lo que se refiere a errores y sesgos, en este tipo de diseño tenemos riesgo de presentar principalmente sesgo de selección y sesgo de reclutamiento. El sesgo de selección puede presentarse si se utiliza un método de consentimiento post-asignación, también conocido como el método de Selling, donde después de asignar el clúster se pregunta a los individuos por el consentimiento de la intervención. Los individuos pueden entonces negarse a participar o a negarse a proporcionar los datos de seguimiento en los casos donde se administra de todas formas la intervención, que sería usualmente el caso de los experimentos por conglomerados de acuerdo con el escenario de la intervención y sus consideraciones éticas. Los participantes que se incluyen pueden entonces que tengan algunas características en especial que favorece su participación y su inclusión en el estudio, que contrastaría eventualmente con algunas características de la población en general y constituye así entonces un sesgo de selección. Para solucionar esto se pueden plantear dos estrategias. La primera es que antes de aleatorizar los grupos se explique cuáles son las intervenciones y después de que se tengan los consentimientos sí asignar la exposición. Y la segunda es que en el caso donde se analice de forma individual los resultados para mejorar el poder, tocaría incluir a todos los participantes del clúster o tomar una muestra aleatoria de todos los participantes.
El sesgo de reclutamiento o subversión se presenta cuando quien recluta a los participantes conoce las características de estos participantes además de conocer la asignación y podría eventualmente dejar los de peor pronóstico en el grupo control o en el grupo de menos favorecidos. Esto se soluciona básicamente con un reclutador independiente que desconozca la asignación. Y ya para finalizar, en lo que se refiere a los estándares de publicación, podemos decir que hay una extensión de Consort disponible en Equator Network, donde siguiendo las mismas recomendaciones para cada uno de los componentes de un ensayo clínico individual en paralelo, se hacen aclaraciones para el reporte de los conglomerados. Esperamos que el video haya sido de utilidad. Les deseamos un buen día.